Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Arellano Samaniego. Soy estudiante de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias Médicas, Medicina, y vamos a ver un tema muy interesante como son los vectores de clonación, referente a la cátedra de Biología Molecular. ¿Qué son los vectores de clonación? Los vectores son de clonación si su finalidad es el almacenamiento de secuencias y la obtención de grandes cantidades de ADN insertado o de la molécula recombinante. Los vectores de clonación suelen ser plásmidos, fagos, fagémidos, cósmidos y cromosomas artificiales, ya sean estos de bacterias o de levadura. Los elementos que conforman un vector de clonación son tres: el origen de replicación, marcador de selección y el sitio de clonación múltiple. En cuanto al origen de replicación, es una secuencia en el ADN del vector que provee un sitio único de reconocimiento a las proteínas que identifican el sitio de inicio de la replicación. Los plásmidos se caracterizan por tener un solo sitio origen de replicación en su genoma y realizar una replicación unidireccional. En cuanto al marcador de selección, es un gen que generalmente confiere resistencia a un antibiótico o genera un fenotipo particular con el cual puede seleccionarse la célula que incorporó el vector. En general, los marcadores de selección son únicos en los vectores, aunque existen algunos plásmidos que contienen dos. Entre los genes de selección más comunes se encuentran los de resistencia a ampicilina y canamicina. El sitio de clonación múltiple es un fragmento de ADN que contiene una serie de sitios únicos de reconocimiento para enzimas de restricción, muy cercanos entre sí, con una amplia gama de posibilidades de insertar cualquier fragmento de ADN. Los sitios de restricción más comunes presentes en el sitio de clonación múltiple de la mayoría de los vectores son para las enzimas ECOR1. Presentamos ahora los plásmidos, los cuales son moléculas de ADN de doble hebra de pequeño tamaño y forma circular, presentes en forma libre en el citosol de muchas bacterias y de algunos eucariotas unicelulares. Son fáciles de purificar a partir del cultivo bacteriano. Permiten la incorporación de insertos de DNA de un tamaño máximo de unas 10 kilobases. Los plásmidos naturales contienen pocos genes propios, ninguno esencial para la viabilidad de la célula, por lo que pueden ser modificados sin afectarla. Para su replicación autónoma se requiere una secuencia origen de replicación. En cada división celular, el cromosoma origina una sola copia por célula hija, mientras que el plásmido, en su caso, el rDNA, formado a partir de él, sufre replicaciones múltiples y origina varias copias por célula. Los plásmidos son así replicones, es decir, unidades de replicación que se transmiten y mantienen de manera estable como círculos extracromosómicos. El empleo de un plásmido como vector de clonación se favorece cuando incluye genes marcadores, cuya presencia puede ser detectada o cuya expresión confiere a la célula anfitriona portadora del rDNA una serie de propiedades especiales. Ahora presentamos los bacteriófagos. Estos son virus que infectan naturalmente bacterias y se comportan como parásitos intracelulares obligados. A su vez se multiplican haciendo uso de la maquinaria biosintética de las bacterias. Al igual que los plásmidos, los bacteriófagos se replican de forma autónoma, portan información genética y pueden conferirle a la bacteria nuevas propiedades o desarrollarle procesos patológicos. El bacteriófago Lambda es el fago más utilizado como vector de clonación y su genoma consiste de una molécula lineal de aproximadamente 45.000 pares de bases, cuyos extremos son 12 nucleótidos que contienen secuencias complementarias entre sí, denominadas sitios COS, que utilizan para circularizar su genoma a través de la acción de una ligasa de la célula huésped.
El uso de virus es adecuado para la clonación de células de mamífero por su elevada eficacia de introducción del rDNA. Ahora presentamos los cósmidos. Estos son vectores sintéticos, quimeras, que combinan características de plásmidos y fagos para combinar las ventajas de ambos tipos de vectores. El fragmento plasmídico proporciona la característica de tamaño, circularidad, un origen de replicación, un número de sitios de restricción donde se va a insertar el DNA, uno o más factores seleccionables y la propagación de bacterias como si fuesen plásmidos. Del fago se toman las secuencias COS que proporcionan al cósmido la capacidad propia del DNA del fago de ser empaquetados en cápsidas víricas in vitro. Los cósmidos son útiles para clonar insertos de gran tamaño, especialmente en la preparación de librerías genómicas de organismos superiores, ya que disminuyen en gran medida el número de clones necesarios para que todo el genoma esté representado en la genoteca. Ahora presentamos los cromosomas artificiales. Este tipo de vectores se han diseñado en especial para adaptarse al gran tamaño de insertos requeridos en el caso del genoma humano, así como de otros mamíferos y para la clonación de células eucariotas. Los cromosomas artificiales bacterianos se les llama comúnmente VACs. Se trata de vectores sintéticos derivados del plásmido F o el fago P1. Se caracteriza en primer lugar por aceptar grandes insertos de DNA entre 100 y 300 kilobases. En comparación con otros tipos de vectores, los VACs contienen genes que reducen su capacidad de copia, es decir, de replicación en la célula anfitriona del rDNA formado. Como resultado se consigue mayor estabilidad de los insertos de DNA de origen eucariótico, que en cósmidos sufren con frecuencias reordenamientos internos. Los cromosomas artificiales de levadura son comúnmente llamados JAKs. Son vectores sintéticos que contienen las tres regiones relacionadas con la funcionalidad de un cromosoma, secuencias constituyentes de un centrómero, de 2 telómeros y un origen de replicación. Además incorpora en general genes marcadores seleccionables y un sitio de clonado múltiple, en el que admiten un inserto de gran tamaño que puede alcanzar una megabase, lo que constituye una característica muy importante. Ahora presentamos un cuadro comparativo entre los plásmidos, bacteriófagos, cósmidos y cromosomas artificiales. En cuanto a sus semejanzas, mantienen una finalidad común que es el almacenamiento de secuencias. Además, buscan la obtención de grandes cantidades de ADN insertado o de la molécula recombinante. También presentan similares elementos como son el origen de replicación, marcador de selección y el sitio de clonación múltiple, ya tratado anteriormente. En cuanto a las diferencias, los plásmidos permiten la incorporación de insertos de DNA de un tamaño máximo de 10 kilobases, los bacteriófagos de un tamaño máximo de 23 kilobases, los cósmidos de 45 kilobases y los cromosomas artificiales de un tamaño mayor como son el genoma humano. Por otro lado, los plásmidos son moléculas de DNA de doble hebra presentes en forma libre en el citosol de muchas bacterias. Los bacteriófagos son virus que infectan naturalmente bacterias y se comportan como parásitos intracelulares obligados. Los cósmidos consisten en un plásmido al cual se le ha añadido segmento del genoma de un bacteriófago, y los cromosomas artificiales se comportan y se construyen como los cromosomas humanos normales. Otra diferencia se plantea en que los plásmidos, para su replicación autónoma, se requiere una secuencia origen de replicación. Los bacteriófagos presentan la eliminación de genes que no se requieren para la replicación, lo que le permite la incorporación de fragmentos de ADN de mayor longitud que los plásmidos.
Los cósmidos, por su parte, presentan un origen de replicación y un número de sitios de restricción donde se va a insertar el DNA. Por último, los cromosomas artificiales contienen genes que reducen su capacidad de replicación en la célula anfitriona. Presentamos ahora el aprendizaje basado en problemas, tratando el tema de la fibrosis quística, el cual se debe a una mutación en el gen CFTR. Este gen produce la proteína CFTR. Su función normal es ayudar al transporte de iones de cloruro que favorece el control del movimiento del agua en los tejidos, lo cual es necesario para la producción de moco delgado, el cual lubrica y protege el revestimiento de las vías respiratorias, también el sistema reproductor, digestivo y otros órganos. Además transporta iones de sodio a través de las membranas celulares, permitiendo la función normal de órganos como los pulmones y el páncreas. En cuanto a su función alterada, aquí se verá alterada la codificación del factor regulador de la fibrosis quística, en la cual la proteína ya no actuará a nivel de la membrana en el mecanismo de intercambio de ion cloro. Además, no será posible la hidratación de las secreciones en los conductos y las vías aéreas mediante el transporte de cloro y la inhibición de la captación de sodio, por lo cual afectará a las vías respiratorias, vías biliares, el páncreas, intestino, genitales y principalmente los pulmones. La fibrosis quística es un trastorno hereditario que provoca daños graves en los pulmones, el aparato digestivo y otros órganos del cuerpo. La fibrosis quística afecta a las células que producen mucosidad, sudor y jugos digestivos. Estos líquidos secretados normalmente son ligeros y resbalosos. Sin embargo, en las personas que tienen esta enfermedad, es un gen defectuoso el responsable de que las secreciones sean más pegajosas y espesas. En lugar de actuar como lubricantes, las secreciones se acumulan en los tubos, conductos y pasajes, en particular en órganos como los pulmones y el páncreas. En cuanto a sus síntomas, varían según la gravedad de la enfermedad, incluso en la misma persona. Los síntomas pueden empeorar o mejorar con el paso del tiempo. En algunos casos, los síntomas pueden no manifestarse hasta la adolescencia o la adultez. Las personas que padecen fibrosis quística tienen más cantidad de sal en el sudor. A menudo los padres pueden notar la sal cuando besan a sus hijos, por ejemplo. La mayoría de los demás signos y síntomas de la fibrosis quística afectan los aparatos respiratorio y digestivo. Sin embargo, los adultos a los que se les diagnostica esta enfermedad son más propensos a presentar síntomas atípicos, como episodios recurrentes de inflamación de páncreas, infertilidad y neumonía recurrente. Los síntomas y signos respiratorios son tos persistente, silbido al respirar, falta de aliento, intolerancia al ejercicio, infecciones pulmonares recurrentes, fosas nasales inflamadas o congestión nasal. Los síntomas y signos digestivos son heces malolientes o grasosas, problemas para aumentar de peso y crecer, obstrucción intestinal y estreñimiento grave. En cuanto a la prevención, la prueba que se realiza en un laboratorio con una muestra de sangre puede determinar el riesgo de tener un hijo con fibrosis quística. Espero que este tema haya sido de su agrado, lo hayan comprendido en su totalidad. Y finalmente, agradecer por su atención, dejen su like y compártanlo para más información. Muchas gracias.